Súper peligroso. El cambio del ciclo de la economía ya está aquí para BCA Research. En un último informe apuntan al mercado laboral como el gran termómetro que tenemos que vigilar. A partir de ahora hay sectores, segmentos que nos llevan al enfriamiento. Este gráfico es revelador. El empleo en hogares y la producción industrial, como veis por aquí, se están quedando atrás. Y esto es señal de que hay flojera en el ambiente. Peter Beresin, estratega jefe de BCA Research, ve el contexto de la economía súper peligroso. La economía estadounidense finalmente ha llegado al punto crítico de la curva de Phillips. Este es el punto clave en el que estamos y como traspasemos a la baja, dice Peter Beresin, estaremos ya en el punto de desaceleración de la economía y hay que prepararse desde ya. De octubre a diciembre, cuidado, que puede venir un ciclo alcista descomunal en la bolsa y en los activos de riesgo. Esto es especulativo, esto hay que sacarle tajada, pero joder, mirad esto, que es la sobrevaloración más alta desde la burbuja de las .com. Como esto explote y nos pille dentro, nos revienta, mientras el gran impulsor de la bolsa esté ejerciendo presión al alza, hay que aprovecharlo y hay que estar dentro, sabiendo cuándo entrar y cuándo salir, con la parte táctica de la cartera. Eso es prepararse. Súper peligroso. El cambio del ciclo de la economía ya está aquí para BCA Research. En un último informe apuntan al mercado laboral como el gran termómetro que tenemos que vigilar a partir de ahora. Y hay grandes pistas que nos estarían empujando a pensar que a partir del último trimestre de este año y sobre todo avanzando en 2026, la cosa puede cambiar de manera importante. Esto dice esta firma de análisis de Wall Street, que concreta que tenemos que vigilar todos estos indicadores y aprovecharse hasta que la música se apague por completo. ¿Qué es lo que tenemos durante este mes de agosto y el que viene también en la bolsa? Hay estacionalidad que vigilar y que prestar atención y sobre todo tomar decisiones desde el punto de vista de la inversión. Todo suma en este momento. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido y lo quieres apoyar, simplemente lo único que tienes que hacer para favorecer al canal es dejar tu like. Estamos de verano, estamos alegres, estamos contentos. Deja tu like, venga, vamos a celebrarlo juntos el verano y a tomarnos las cervecitas y el mojito. Yo te estoy deseando siempre un buen verano, sé que lo estás pasando muy bien, o si estás trabajando, pues joder, vamos a alegrarnos lo máximo posible. Por supuesto, deja tu comentario. ¿Estás de acuerdo o no con BCA Research? Simplemente os traslado información, vosotros hacéis lo que queráis con esta información, la analizamos y luego damos opinión personal, por supuesto que también aquí en este canal, y suscríbete al canal para hacer más grande la familia. Pero te voy a pedir otro favor que es mucho más importante en este momento. Si te gustan las vacaciones, si te gustan las experiencias, si quieres saber cómo manejar muy bien tus finanzas personales en este contexto, pero además disfrutar con gastronomía, con viajes, con experiencias, con un contenido entretenido y divertido, sigue y suscríbete al canal de Rumbo Chamizo, que lo dejamos en la descripción del vídeo, en el comentario fijado. Te estoy pidiendo muchos favores, pero simplemente es muy sencillo. Y en Rumbo Chamizo estamos haciendo un contenido maravilloso. Suscríbete al canal y ya verás que el contenido te va a gustar mucho. Hemos visitado Estados Unidos, el Gran Cañón del Colorado, el Valle de la Muerte, restaurantes muy top, restaurantes menos top, hoteles baratos, hoteles caros. Lo tenéis ahí y vais a ver esta experiencia y además pues vienen muchas sorpresas en ese canal. Así que vamos a hacer cada vez más grande la familia por ahí. Bueno, dicho esto, ahora sí que vamos a empezar con el vídeo y vamos a esta primera clave, que es lo que BCA Research dice como súper peligroso, pero hay que poner en contexto la situación. También un último informe, cogiendo los datos de NBR, lo que nos apuntan es que hay indicadores bastante importantes que nos dicen que la economía está muy bien, pero quizá no tan bien como nos están apuntando y señalando desde el gobierno. Hay sectores, segmentos que nos llevan al enfriamiento, al menos de corto plazo, y que pues en los datos duros esto no se ve. Pero este gráfico es revelador. ¿Por qué? ¿Porque estamos en recesión? No, no estamos en recesión. El PIB, el consumo y los ingresos siguen muy firmes en el ciclo actual. Sin embargo, el empleo en hogares y la producción industrial, como veis por aquí, se están quedando atrás. El gráfico deja claro que no todo está tan bien como parece. Es más, en esta publicación de X, a la misma inteligencia artificial de Grok, Surso por aquí le preguntaba: ¿qué opinas de esto, Grok?
Y dice, coincido con el análisis. Es decir, esto es bastante certero. Hay datos duros que apuntan a que hay un crecimiento importante, sobre todo en PIB, en consumo y en ingresos, pero cuidadito, porque la producción industrial se queda atrás y el empleo en los hogares también. Y esto es señal de que hay flojera en el ambiente. Y cuando hay flojera en el ambiente, hay que ir preparándose poco a poco, porque luego vienen los sustos y el tío Paco con las rebajas. Y no queremos que el tío Paco con las rebajas nos dé con el mazo, ¿vale? Pero claro, esto liga con lo que os decía al principio del vídeo y el último informe de BCA Research, que no es nada positivo. Se centra en el mercado laboral y en que the winter is coming. El frío, el invierno está llegando ya a Estados Unidos y lo vamos a notar muy progresivamente según esta firma de análisis de Wall Street. Concretamente, dice que hay un gráfico que lo está ejemplificando en estos momentos y es el siguiente. Peter Beresin, estratega jefe de BCA Research, que es uno de los más bajistas del lugar, hay que decirlo y señalarlo, ve el contexto de la economía súper peligroso. Dice, tardó un poco más de lo esperado, pero la economía estadounidense finalmente ha llegado al punto crítico de la curva de Phillips. Si la demanda laboral continúa debilitándose, el desempleo comenzará a aumentar rápidamente. Este es el punto clave en el que estamos. Y como traspasemos a la baja, dice Peter Beresin, estaremos ya en el punto de desaceleración de la economía y hay que prepararse desde ya. Esto dice este analista de Wall Street. Yo creo que quizá ya más margen de lo que dice Peter Beresin. De hecho, Peter Beresin comentaba que a mediados de 2025 habría problemas. No ha habido problemas a mediados de 2025. Ya comentamos que 2025 probablemente sería un año de transición neutral y positivo. Lo que pasa es que luego vinieron los aranceles de Trump y pues generaron dudas sobre la economía. Pero claro, no hay que ser excesivamente apocalíptico o cenizo, ¿no? Por cierto, a los que dicen que soy Héctor Cenizo, igual se les alegra la cara porque estoy pensando en sacar merchandising para ellos. Así que os voy a alegrar el momento y quizá en los próximos meses saquemos tacitas. Esta no es, esta es del día D. Me he comprado una taza del día D, me la han regalado mis padres que han estado en Normandía. Tierra maravillosa, por lo que me han contado. Yo nunca he estado. No sé si vosotros habéis estado. También comentadlo en comentarios si habéis estado por allí. Y si lo tengo que visitar en rumbo Chamizo. Pero el caso es que es posible que lance tazas, camisetas y demás con motivos apocalípticos para esta gente que, pues, oye, ya que se me ataca, pues por lo menos yo lucrarme, ¿no? Y así ganamos todos. Todo fantástico y bonito. Pero bueno, lo que quería deciros es que... Perdonadme, bueno, me hace mucha gracia. Lo que quería deciros es que quizá no hay que ponerse tan negativo sabiendo que el ciclo está madurando a fuego muy lento, pero el ciclo madura a fuego muy lento y eso nos tiene que permitir tener margen de actuación. Es más, hay otros gráficos que van en esta sintonía de que está aguantando la cosa un poquito más y quizá pues hasta 2026 tengamos mucho margen, incluso bien entrado 2026, que es lo que yo creo, bien entrado 2026 por ciclos de liquidez. La liquidez está siendo el gran impulsor de la bolsa. Y mientras el gran impulsor de la bolsa esté ejerciendo presión al alza, hay que aprovecharlo y hay que estar dentro, sabiendo cuándo entrar y cuándo salir, con la parte táctica de la cartera. Eso es prepararse, ¿de acuerdo? Y hay un factor que nos lleva a esta tesis, y es que, por ejemplo, el consumo de crédito de los hogares en términos mensuales ha tenido una subida con respecto al mes anterior y esto no lo veíamos desde el año 2021 cuando salimos de lo peor de la pandemia, ¿de acuerdo? Desde el 2020-2021 no veíamos esto. Por ejemplo, aquí en 2020 lo vimos, 2 meses consecutivos subiendo y luego lo hemos visto aquí, por ejemplo. Pero ahora lo hemos visto en este mes. Esto es un buen síntoma para el verano, por lo cual lo de Peter Beresin y el market timing puede que se equivoque con esto viene ya, esto ya es inminente, no lo sé. Yo lanzo estas hipótesis. Yo pienso que el ciclo, por la liquidez que hay en el sistema, lo están alargando de manera artificial y esto puede ser potencialmente peligroso pensando en el futuro. Todo esto que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Pero está ahí y hay que lidiar con ello. Mientras haya liquidez en el sistema, mientras esto se amplíe, la bolsa va a conquistar máximos tras máximos tras máximos tras máximos. Y es más, si vemos el gráfico de la M2 vinculado con el precio de Bitcoin, hay una correlación histórica brutal. Y esto nos llevaría, por cómo se ha expandido la M2, a un Bitcoin a 170, 180 mil dólares de aquí a final de año. ¿Puede pasar? La historia está ahí. ¿Puede no?
también. Pero si nos fijamos en los datos del retrovisor, lo que ha funcionado, esto nos indicaría a ciclo masivo, aupado por la liquidez. A descanso hasta septiembre-octubre y de octubre a diciembre, cuidado, que puede venir un ciclo alcista descomunal en la bolsa y en los activos de riesgo. Y esto, pues, para que veáis lo apocalíptico que se es en este canal, que estoy hablando de ciclo descomunal alcista que puede haber desde octubre a diciembre si no hay catalizador adverso. Si hay catalizador adverso, entonces estamos en un contexto diferente y lo contaremos aquí. Informaremos aquí, analizaremos aquí, opinaremos aquí. Pero esto no está apareciendo. Si aparece, por supuesto que lo diremos. Claro que sí. Porque fijaos que el tema de los impactos de los aranceles, y esto tiene que ver con esa primera clave, vemos cómo una cosa es el arancel anunciado, la línea base y el rango estimado. Y esto es un estudio de Morgan Stanley que evidencia por qué el impacto de los aranceles no está siendo tan fuerte en este momento. De donde estábamos a donde estamos ahora. Y hay que tener en cuenta pues lo que puede ocurrir de cara al futuro. Pero estamos muy por debajo de lo proyectado. Y si estamos muy por debajo de lo proyectado, esto es positivo para las previsiones iniciales o los pronósticos de los bancos de inversión. Que Morgan Stanley es un banco de inversión, pero ha hecho un análisis exhaustivo del impacto de facto de los aranceles. Y claro, aquí hablamos de preparar, de sacar rendimiento, de aprovechar los ciclos y demás, y ya sabéis, os lo comparto muy rápidamente, que yo siempre estoy movilizando mi patrimonio, siempre estoy moviendo. Una de las plataformas que yo utilizo para hacerlo es Trade Republic, como bien sabéis, es la que estoy utilizando para viajar, para pagar con tarjeta, porque es la mejor para pagar con la tarjeta de débito que tiene la plataforma, que tiene el neobanco de inversión, que además tenéis sede en España, tiene IBAN español, podéis hacer Bizum con la plataforma, podéis domiciliar ya vuestra nómina en el neobanco. Y bueno, ahí veis una de las carteras piloto que tengo para mostraros a todos vosotros, que está yendo francamente bien en estos meses del año, y desde que la lanzamos y nos vamos a máximos, pues está protegiendo de inflación, que no es poco, con un 8% de rentabilidad. 8% todos los años yo lo firmo, ¿vale? Y esto es una cartera piloto, que os muestro siempre para vosotros, que son solo 7.300 euros, ¿vale? Para mostraros cómo las comisiones son muy bajas en ETFs, cómo tienes el beneficio de usar la tarjeta de débito, como digo, para pagar en el extranjero por las bajas comisiones que aplican, el tipo de cambio te lo aplican al momento, puedes sacar desde 100 euros en adelante con 0 comisiones en cualquier cajero del mundo, solo te aplica la comisión del cajero, con lo cual, para beneficiarte de todo esto, que además fijaos que mis padres nunca me hacen caso, ¿no? en estos temas. Y el otro día se abrieron cuenta en Trade Republic porque dijeron, joder, es que quiero viajar al extranjero. Y digo, ves, es que tenéis que haceros cuenta, coño. Llevo yo ya trabajando con esta plataforma mucho tiempo y en casa del herrero cuchillo de palo, y les expliqué, me dejaron por fin que les explicase todo esto y me dijeron, hazme cuenta. Así que, insisto, esto no es una recomendación de inversión, sino algo que valoro personalmente, pero si vosotros también queréis hacer como han hecho mis padres, pues tenéis el link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, ¿vale? Y empezáis y os beneficiáis de toda esta situación, ¿no? Pero vamos a ir a más claves de esta semana, ¿no? Porque evidentemente que tengamos ese punto súper peligroso que está diciendo Peter Bersing con respecto a la economía y que puede terminar afectando a los mercados, el estratega jefe de BCA Research, no quiere decir que todo sea negativo, como hemos visto en la última parte de la primera clave, sino más bien que tengamos cierta cautela con algunos aspectos que hay en el mercado. Dentro de esos aspectos que hay en el mercado y que tenemos que vigilar de manera importante es la estacionalidad. La estacionalidad sí que nos invita a pensar cierto relax estos meses, porque estos 2 próximos meses suelen ser de turbulencias en los mercados. Turbulencias de corto plazo que pueden generar grandes oportunidades de inversión a partir de octubre. Es decir, parte táctica se puede reducir en cartera para aprovechar la tendencia alcista desde octubre hasta final de año. El mismo Ryan Dietrich, que ha venido por este canal y es súper mega alcista en sus previsiones, comentaba, hay que abrocharse los cinturones por estacionalidad en este momento. Y como veis en este gráfico, desde mediados de agosto hasta octubre entramos en el agujero negro de la bolsa, en el momento en el que no se hace tan atractivo invertir. Por eso decimos, oye, descargamos parte táctica de la cartera, parte estructural la metemos y luego le metemos un subidón ahí, una estacada para beneficiarnos a futuro
en lo que queda de año si no tenemos un catalizador adverso. Si lo tenemos, pues seguimos con una estructura más defensiva. Pero ese es el gráfico que hay que vigilar. Que los 2 próximos meses en la bolsa quizá sean de descansar y de ver los toros de la barrera. Y si no funciona la estacionalidad, pues no pasa nada, pero habremos reducido riesgo y esto se trata de gestionar el nivel de riesgo que hay en el horizonte y luego cargaremos. Lo bueno del mercado es que siempre te da oportunidades. Y si un mega alcista como Ryan Dietrich con este gráfico te está diciendo, ojo, que hay que abrocharse los cinturones porque puede venir volatilidad importante, pues yo lo tengo en cuenta y refuerza mi tesis de que próximamente puede venir algún ajuste que me sirva para luego entrar. ¿De acuerdo? Y creo que esto lo tenemos que tener muy presentes. Son análisis que hay que tener bastante en el horizonte. Siempre. Siempre. Así que clave número 2, estacionalidad dudosa estos meses. Esto puede fallar, pero son estadísticas. Y las estadísticas las tenemos que tener presentes. Porque si ha funcionado en el pasado, son promedios históricos. Obviamente hay un margen de error, claro que sí. Pero, como digo, hay que jugar con la estadística a nuestro favor. Y si estacionalmente es así, pues bien. Luego hay otra estadística y es que en la era Trump 1.0, durante todo el mes de agosto funcionó muy bien las inversiones. Y luego sí que hubo mega rallies, incluso adelantados en septiembre, a finales de septiembre. Esto también lo tenemos que tener presentes, porque está gobernando Donald Trump. Pero el promedio histórico es aquel. Y aún así ajustes hay, ¿vale? Aunque haya sido era Trump. Y ahora nos vamos a la clave número 3, porque hay otro componente que puede ser hiriente pensando en el largo plazo, pero que es una estructura de mercado un tanto rara, lo que estamos viendo. ¿Por qué? Fijaos cómo el SP500, las 10 compañías de mayor tamaño del SP500 han tenido un rally descomunal desde el año 2019 en adelante. En cambio, si le quitas esas 10 compañías al SP500, las rentabilidades son bastante inferiores. Esto es que la concentración de mercado se está haciendo cada vez más gorda. Cuidado con las cosas que cuando se hacen muy gordas, con las cosas grandes, porque luego los sustos a posteriori pueden ser mayores. Pero es con la estructura del mercado que tenemos que jugar, con una concentración brutal y con recuperaciones en V después de caídas severas. El riesgo de volatilidad es muy grande en este punto. ¿Por qué? Pues porque la volatilidad está baja y a poco que suba la volatilidad, las grandes compañías se van a meter un leñazo y van a arrastrar a todo el índice, ¿no? En momentos de turbulencias. El mismo Yahoo Finance, a través de Stifel, firma Análisis de Wall Street, dice: estamos en uno de los mercados más caros de la historia. Existe un debate perpetuo sobre las valoraciones bursátiles que se encuentran en niveles históricamente elevados, ya que la estabilidad del crecimiento de la inteligencia artificial sigue siendo cuestionable para algunos inversores. Si bien es absolutamente cierto que las grandes tecnológicas son mucho más rentables que la burbuja de finales de los 90, la sobrevaloración es la misma. Y esto es un punto que deberemos prestar atención sin lugar a dudas a lo largo del año que viene. Hay muchos analistas que dicen: estamos en 1998 2.0. Nos queda el 99, nos queda el 2000 y ¡boom! Pero hay que aprovecharlo, porque es especulativo y puede dar rentabilidades muy altas. Esto dicen algunos analistas de Wall Street. Es el caso de Stifel. Dice: esto se puede poner mucho más caro. Pero cuidadito. Hay que aprovecharlo, hay que sacar rentabilidad, hay que beneficiarse. Somos inversores, nos tenemos que beneficiar. Pero sabiendo que cuando explote, nos tiene que pillar con margen de seguridad. Por eso, lo de prepararse, que también dice Peter Bereshin y BCA Research. Muchos analistas de Wall Street están en lo mismo, diciendo: esto es especulativo, esto hay que sacarle tajada, pero, joder, mirad esto, que es la sobrevaloración más alta desde la burbuja de las .com. Como esto explote y nos pille dentro, nos revienta. Hay que gestionar bien el riesgo. Por eso digo, ¿mega rally de aquí a final de año? Por supuesto.
pero cada vez el riesgo se va ampliando. Se entiende la idea, ¿no? Dentro de esta concentración loca. Yo creo que se entiende la idea y que es más, se ejemplifica también con este gráfico de LSEG, de Data Analytics, y que publicaba Barclays en un último informe. El peso de las 10 mayores compañías del S&P 500. Comenta Barclays, esta situación no la teníamos desde la burbuja de las .com. Lo único es que ahora se ha convertido en una gran normalidad. ¿Quién sabe si pasará como en el siglo XIX con el ferrocarril? Claro, mirad qué sobrevaloración. ¿Qué pasó en el siglo XIX con el ferrocarril? Os vais a preguntar, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué dice esto Barclays? Pues también lo comentaba Bank of America. Mirad el peso del ferrocarril en el siglo XIX. Llegó a tener una concentración del mercado del 63%. ¿Esto cómo terminó? Ajustando a la baja. Es cierto que desde el auge, ahora tenemos una concentración de la IA, de todo lo que lleva la IA, de más del 30%. Estamos aquí. Pues a lo mejor quedan años, de subida. Pero dentro de esa subida hay correcciones en el camino, correcciones en el camino y correcciones en el camino. Y recesiones, Pero por eso digo que es una estructura de mercado que tenemos que acostumbrarnos a ella, porque a lo mejor va a más. Y a lo mejor el peso tecnológico y de la IA dentro del índice, no digo que represente el 60 y tantos % como con el ferrocarril, pero a lo mejor tenemos que irnos a un 45, un 50% en los próximos años. Cuidado, no sé vosotros qué pensáis. Pero es una estructura de mercado que, sobre todo, va a generar volatilidad cuando las cosas no vayan bien a este sector. Sin duda. Y de ahí a que el mundo inversor se tenga que preparar ante este contexto que puede ser difícil o difícilmente gestionable. Pero vamos, ahí estamos. Ahí estamos. Y nos vamos ya a la clave número 4, y es que sigue vigente la guerra de la Reserva Federal. Es más, ya se están dando los pasos para que Donald Trump poco a poco vaya metiendo sus ideas en el FOMC, en la junta que decide la política monetaria en el país más importante del mundo. ¿Cómo lo ha hecho Donald Trump? Pues la semana pasada tuvimos una noticia muy importante, y es que ha decidido incorporar al FOMC, tras la renuncia de Kagler, a Stephen Miran. Stephen Miran ha entrado ya de facto en los miembros de derecho a voto de la Reserva Federal, y Stephen Miran es un asesor económico de Trump desde hace muchísimo tiempo y es pro aranceles. Es el encargado de desarrollar parte de la política comercial de Estados Unidos, y ahora ya tiene ahí derecho a voto en la Fed para incorporar sus ideas. Es partidario del debilitamiento del dólar, de reducir los déficits comerciales de Estados Unidos y de bajar los tipos de interés. Por tanto, la guerra de la Fed ya está ahí, y pues potencialmente tenemos un candidato a presidente de la Fed cuando Jerome Powell le termine su mandato. Y Stephen Miran es uno de los potenciales presidenciales de la Reserva Federal. Ya le vemos ahí con Donald Trump en la foto. Va a ser gobernador de... Bueno, va a ser vocal con derecho a voto, básicamente, Stephen Miran. Y para mí, un contender, un aspirante a presidente de la Fed. Lo tenemos ahí muy destacado. Claro, un tío que es partidario del debilitamiento del dólar. Si es que es lo que van a querer. Lo que van a querer es debilitarnos más como ciudadanos. ¿Se ha debilitado mucho el dólar en los últimos años? Pues en los últimos 30 años se ha debilitado un 53%. Como hubieras tenido desde el año 95 hasta el 2025 tus ahorros sin movilizar, mira la cantidad de pasta que habrías perdido. Si no inviertes, este es el resultado, que pierdes un 50% de poder adquisitivo con el paso de 30 años. Si tú dejas 30.000 euros en la cuenta bancaria parados al 0%, el resultado es este, un 53% menos de poder de compra con el paso del tiempo. Hay que invertir siempre. Y más si los que vienen
a liderar la política monetaria, nos van a llevar por este camino, por el debilitamiento del dólar, el debilitamiento del dólar. La menor fortaleza de la divisa de referencia en los mercados de capitales. Estamos en una emergencia total para el ahorrador que tenemos que limar. Estamos a tiempo de invertir, de ahorrar primero, a principios de mes, y luego invertir, porque este gráfico te va a limpiar con el paso de los años. Y va a hacer que tus 30.000 dólares o euros valgan 15.000 o lo equiparable a 15.000 de ahora. ¿De acuerdo? Imagínate que te tienes que comprar un coche de 30.000 dólares. ¿Vale? Dentro de 30 años, a lo mejor ese coche de 30.000 dólares vale 60.000 dólares, pero tú tus 30.000 dólares los has dejado en tu cuenta al 0%. Con lo cual, tenías los 30.000 dólares que te podías comprar ese coche con 30.000 dólares, pero ahora cuesta el doble. Y tú solo tienes 30.000 porque no has hecho los deberes. Se trata de hacer los deberes, se trata de prepararnos ante crisis, se trata de prepararnos ante lo que nos quieren llevar los gobiernos, que es esta espiral. En Europa, en Estados Unidos y en los países desarrollados que estamos de deuda hasta el cuello. Hay que moverse. Porque si no, ellos son los que te van a mover. Por eso os comparto estrategia y plataformas que utilizo como Trade Republic. Por eso lo hago. Como labor divulgativa y didáctica. Ya os he dicho que he terminado convenciendo a mis familiares. Pues ahora os tenéis que convencer vosotros. Porque mirad lo que nos quieren llevar los próximos mandatarios de la Reserva Federal. Y los anteriores, y los anteriores, y los anteriores, y los que vengan. Hasta que esto reviente. Sin duda. Ahí lo tenemos. Y nos vamos a la clave número 5, que efectivamente tiene relación con lo que estoy diciendo. Fijaos, el dólar bajo presión. Dólar bajo presión lo hemos visto en este gráfico, pero lo vamos a ver también en este gráfico de Bank of America. Es la espiral a la que nos van a conducir a los inversores y a los ahorradores. Estamos en un nivel que no se veía desde el 2009-2008. Es la mayor infraponderación del dólar en los mercados desde la crisis financiera del año 2008. Desde el 2005, antes de la crisis, 2005-2006, no veíamos esta situación. Y ahora lo estamos volviendo a repetir. Por eso, algunos analistas dicen, estamos en 1998, nos queda 98, el año que viene será el 99, y a lo largo del año que viene finales, pues pueden venir cositas. Eso dicen algunos analistas de Wall Street. ¿Nos lo creemos o no lo creemos? Eso ya da igual. Porque yo soy de los que piensan que no todos los ciclos son iguales, y de hecho este ciclo está siendo bastante diferente, muy distinto a otros ciclos del pasado. Por eso a lo mejor lo alargan más, a lo mejor viene un catalizador que lo reviente todo por los aires, quizá dure 2, 3, 4 años, no lo sabemos, habrá que contarlo, habrá que analizarlo día a día, porque al final la economía son ciencias sociales y los mercados también, y hay muchos factores que hay que meterlos en esa coctelera. Y de momento hay una liquidez imperante. Lo que podemos decir es que hay una liquidez imperante que si no se tuerce y no se drena, hay motivos para subida en la bolsa. A máximos, máximos, máximos. Ya todos los bancos de inversión se están poniendo súper largos. Esto quiere decir que a lo mejor en el corto plazo vienen impases, porque están todos muy largos. Y cuando está muy largo todo el mundo, por teoría del sentimiento contrario, haya quizá un ajuste en el horizonte. Pero veremos qué nivel de ajuste y cuánto tiempo. Pero si nada pasa, pues esto es positivo para de aquí a final de año, y lo voy a repetir hasta la saciedad, a menos que la estructura se modifique. Dicho esto, espero que os haya gustado todo el análisis. Si es así y habéis durado hasta el final, quiere decir que te ha gustado, así que no te cuesta nada dejar tu like. Joder, que lo estás viendo esto en la playa, lo estás viendo en el apartamento de tu tía Manuela, lo estás observando desde tu casa o desde la piscina. Deja tu like, nos vamos a alegrar todos, vamos a celebrar el verano, que nos queda poquito, y os deseo un muy buen feliz verano de lo que queda. Yo esta semana estaré trabajando y la que viene, y la última de agosto también desconectaré unos días más. Así que aprovechemos esto, dejad vuestro like, comentario, que os ha parecido el análisis. Si me queréis apoyar y desear buen verano, también lo dejáis ahí abajo en comentarios, y por supuesto suscríbete al canal para hacer más grande la familia, a este y al de Rumbo Chamizo. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.